El Consejo de Administración de la Asamblea Nacional autoriza el juicio político en contra de la ministra de Gobierno. El presidente Moreno expresó su respaldo a la funcionaria. El cometimiento de 7 nuevos delitos será investigado en 22 nuevas instrucciones ordenadas por la Fiscalía. Se incluye a otros empresarios y otros militantes de la Revolución Ciudadana. Desde la clandestinidad, Eliseo Azuero renuncia al cargo de asambleísta y frustra el intento del Parlamento de destituirlo. Recapturados los 5 reos que se fugaron de la cárcel de Machala. Se trata del tercer caso de fuga de las cárceles en medio del estado de excepción. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro noticiero. Una nueva comisión decidiría si hay o no juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Previamente, este miércoles, la Asamblea decidirá si renueva la mesa legislativa o ratifica a la que ha venido actuando. Esto ocurrirá 24 horas después de que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó este juicio político contra la ministra y suspendió temporalmente otro contra el ministro de Finanzas. Patricio Díaz nos tiene las decisiones del CAL en este día. La palabra, señor asambleísta. La Asamblea inicia el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Así lo decidió el CAL la mañana de este martes. Se debe a que la documentación llegada al CAL cumplía los requisitos. El CAL no sustancia un juicio, simplemente califica a trámite. Pero a la par de que se tomaba esa decisión, la ministra Romo envió un oficio al CAL pidiéndoles precisamente que califiquen ese juicio, anticipando su disposición de acudir a la Asamblea. Soy incómoda para muchos sectores políticos, para aquellos a los que he denunciado e investigado, para aquellos que intentaron aprovechar una protesta para incendiar el país y buscar la impunidad del hoy sentenciado por actos de corrupción. Los interpelantes serán el exlegislador de Creo, Roberto Gómez, y la correísta Amapola Naranjo. La acusan por supuestos excesos policiales en las protestas de octubre a través del uso de bombas lacrimógenas. El presidente de la República, mediante su cuenta de Twitter, mostró su respaldo a la secretaria de Estado. El mandatario señaló: en octubre de 2019, María Paula Romo estuvo del lado de la democracia y la estabilidad. Hoy la Asamblea la llama a juicio. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Hemos hecho lo correcto pensando en el país y en el futuro. María Paula tiene mi respaldo y gratitud. Y este proceso podría tener nuevos jueces. El Pleno confirmaría este miércoles la reestructuración de la Comisión de Fiscalización, cuestionada porque parte de sus miembros son investigados judicialmente. Debe ser reestructurada justamente por los vínculos nefastos con Romo y la trama del reparto de hospitales. Sin embargo, el CAL no dijo sí a todos los procesos contra ministros. El CAL resolvió aplazar por un máximo de 15 días la calificación inherente al juicio del ministro de Finanzas, Richard Martínez, en virtud de que el gobierno y particularmente el Ministerio de Finanzas se encuentra en el tramo final de la renegociación de la deuda externa. Las autoridades legislativas calificaron también el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, entre otras causas, por las supuestas irregularidades en la obtención de su carnet de discapacidad. La estructura delictiva de alto nivel encontrada en el caso Sobornos y sancionada ayer de forma definitiva origina otros casos de corrupción. La Fiscalía ha abierto 22 investigaciones penales nuevas con base en la misma información encontrada durante el proceso y también por orden del tribunal que sentenció ayer. Veamos más. A lo largo del proceso judicial que culminó con la sentencia definitiva del caso Sobornos, la Fiscalía encontró información sobre el posible cometimiento de otros delitos y aparecieron nombres que no están entre los 20 que ayer fueron condenados. Es así que al momento el caso Sobornos ha derivado en 22 nuevas investigaciones penales que están en curso por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento privado no justificado, concusión y tráfico de influencias.
Varias se abrieron durante la instrucción fiscal y otras a raíz de la sentencia emitida el 7 de abril de 2020, cuando el tribunal conformado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez ordenó que se envíe toda la documentación del juicio a la Fiscalía y dispuso que se indague a varios de los ya sentenciados en el caso Sobornos por el posible cometimiento de otros delitos y que también se investigue a los exsecretarios ejecutivos de Alianza País, Doris Solís y Galo Mora, a Tomislav Topic de la empresa Telconet, a Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez, a José Santos de Odebrecht y a Marcelo Erdoiza de la empresa Erdoiza Crespo, así como la apertura de una investigación sobre la oficina del edificio Concord, desde donde operaba la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, cuya renta la pagaba la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Bien, hay que investigar todo lo que haya que investigar y que tenga signo de corrupción. A lo largo de 1 año y 3 meses, el caso Arroz Verde, que en la justicia se llamó Sobornos 2012-2016, permitió descubrir una sofisticada estructura de corrupción que nació de la presidencia de la República. Eso es lo que nos demostró la sentencia del día de ayer. Jacqueline Rodas nos recuerda cómo funcionó esto y nos presenta algunas pruebas. Cumplidas todas las etapas del caso Sobornos, la justicia determinó cómo operó esta estructura de corrupción entre 2012 y 2016. Ubica a la cabeza al entonces presidente Rafael Correa como líder y mentalizador. También en posición de liderazgo señala a Jorge Glass como el enlace con las empresas y quien autorizaba el uso del dinero. Los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís y María Duarte también tenían un grupo de empresas a su cargo y gestionaban pagos. La ex asesora presidencial Pamela Martínez operaba el sistema de pagos y cobros con la ayuda de su asistente Laura Terán, mientras al ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, a la asambleísta Viviana Bonilla y al ex asambleísta Cristian Viteri los ubican como beneficiarios de pagos. Del lado privado están los empresarios que entregaban las coimas para obtener millonarios contratos de obra pública. Entre los cientos de pruebas que sustentaron el caso, resaltan los denominados archivos verdes, encontrados en el computador de Laura Terán. No eran unas pocas hojas de Excel como decían algunos implicados, sino un extenso y prolijo registro construido durante varios años, que pasaba de 60.000 folios. Ese computador no fue la única fuente de esta información. Hallaron archivos similares en el correo electrónico del mensajero de Pamela Martínez. Luego la Fiscalía buscó comprobar si la información de los registros tenía sustento. Entonces varios proveedores confirmaron que prestaron servicios a Alianza País, pero les enviaban con sus facturas a cobrar en empresas contratistas del Estado. Con las pruebas sobre la mesa, empezaron las confesiones. El empresario Pedro Verduga de la constructora Equitesa dijo que para legalizar el contrato de multipropósito Chone le pidieron $1 millón, que lo canceló parcialmente con cruce de facturas. La defensa de otros empresarios reconocía posibles actos irregulares, pero deslindaban responsabilidad. Pero otros, como el caso de mi cliente, y le puedo dar la foja de cada una de estas declaraciones, dicen que tuvieron relaciones formales y dieron algún servicio en particular y específico a mi cliente. Entre las pruebas hay pagos de Odebrecht a Nexo Global, empresa que Pamela Martínez confesó haber creado para recibir dinero por orden de Jorge Glass. Ante estas evidencias, la defensa de Rafael Correa no negaba que esos pagos se dieron. Lo que decía es que la asesora presidencial actuó sola. Quien tiene que responder por ese abuso, por esa forma ilícita de haber recibido recursos, es efectivamente Pamela Martínez y Nexo Global. Pero Pamela Martínez no fue una asesora más de Rafael Correa. Gozaba de su confianza, al punto que como presidente la puso en la comisión que eligió a la primera Corte Constitucional, organismo del que luego fue jueza y vicepresidenta. El exmandatario nunca explicó cómo el propio gobierno pagaba la renta de la oficina privada en el edificio Concord de Quito, desde donde operó Martínez. Otros testimonios confirmaron que era el lugar de donde retiraban efectivo para las campañas electorales, aunque los archivos registraban que ese dinero se usaba también en fiestas de cumpleaños, préstamos personales, así como eventos, publicidad, alquiler de carpas y sonido. La sentencia dictada en el caso Sobornos implica también sanciones políticas para los condenados. Francisco Garcés nos va a contar, nos va a hablar
de las consecuencias del caso en este ámbito político. La sentencia en el caso Sobornos no se limita a ordenar la cárcel para los culpables, ya que cada uno pague una indemnización económica. Además de ello, la Constitución y el Código Penal establecen sanciones en el ámbito político. La principal consecuencia es que ninguno de los sentenciados podrá participar en elecciones de por vida. Implica la inhabilitación perpetua para ser candidato a dignidad alguna de elección popular, conforme el artículo 113, número 2 de la Constitución. Y también la de ser ministro, porque hay una inhabilitación específica en el artículo 151 para los ministros. No pueden ser ministros tampoco los condenados. La inhabilitación es independiente a la pérdida y suspensión de derechos políticos que también contempla la sentencia, pero que se aplica solo por el tiempo que dura la prisión, es decir, en el mayor de los casos, por 8 años. Una persona que cumple condena puede volver a votar, puede volver a participar en una consulta popular, puede presentar un proyecto de ley, pero no puede ser candidato nunca más. La inhabilitación es perpetua para presentar candidatura a ninguna dignidad. También habría limitaciones en la aplicación del indulto o la amnistía que plantea el correísmo en caso de ganar las próximas elecciones. Hay una prohibición expresa para la Asamblea en el artículo 120, número 13, de no indultar y no otorgar amnistías por delitos contra la administración pública. Para que se conceda el indulto presidencial, la persona tiene que estar cumpliendo la condena. Es decir, no se puede indultar a prófugos. A ello se suma que cada uno de los sentenciados deberá pagar una sanción económica hasta sumar los 14,7 millones de dólares. Y si no se cumple ese pago, serán declarados insolventes. Esto también implicará la pérdida de derechos que les impedirá, por ejemplo, contratar con el Estado y ocupar ciertos cargos públicos. Trabajadores de la salud pública se concentraron en Quito para rechazar el retraso en el pago de sus sueldos. Desde el magisterio también hay preocupación porque no les cancelan el sueldo de agosto a todos los profesores del país. También protestaron los ex trabajadores de la empresa de medios públicos, como nos muestra Juan Carlos Aizprúa ahora. Es el edificio de la Dirección Zonal 9 del Ministerio de Salud en el centro norte de Quito. Desde muy temprano este martes llegaron decenas de trabajadores de la salud pública. Dicen que se concentraron para reclamar el pago atrasado de sueldos. También para rechazar la falta de insumos y equipos de bioseguridad para atender a pacientes con COVID-19 en los hospitales públicos. No nos han cancelado sueldos. Nos han dado, por derecho nos dicen, los décimos que nos corresponden y muchas deudas más que tienen con el sector salud. No nos va a importar arriesgar nuestra vida si tenemos que llegar a lo que hacíamos antes, un paro nacional. Otra protesta se llevó a cabo en los exteriores de la plataforma financiera en Quito. Los protagonistas de esta concentración fueron los ex trabajadores de la empresa de medios públicos que está en liquidación. Que se realice el pago de las liquidaciones correspondientes a los 526 empleados que fuimos desvinculados a partir del 24 de julio del año 2020. La empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, ya cuenta con los recursos para comenzar a pagar estas liquidaciones. Que no podemos más subsistir, necesitamos pagar deudas, bancos, alimentos, escuelas, colegios. La falta de recursos en el Estado también genera preocupación en la Unión Nacional de Educadores. Isabel Vargas, presidenta de este organismo, afirma que 2 sentencias a favor de los maestros de la educación pública establecen que se les pague el sueldo hasta el 5 de cada mes. Sin embargo, por el momento, señala, no todos han recibido su salario de agosto. Corresponde a Suay y a Pichincha. Las 22 provincias del país están impagas todavía. No se les ha consignado los sueldos. Estamos hablando más de 140,000 maestros y maestras a nivel nacional. Sobre la demora para el pago de sueldos en el sector público, el Ministerio de Finanzas señala que a la fecha se han cancelado los valores por concepto de aportaciones patronales y personales en el IES de todos los funcionarios públicos de los que el Ministerio de Economía y Finanzas debe realizar estos pagos, correspondiente a julio. Y que respecto a la nómina de agosto, dada la compleja situación económica por la que atraviesa el país, se irá cumpliendo con los pagos en la medida de la disponibilidad de recursos económicos en la caja fiscal.
El candidato o precandidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, indicó que la sentencia ratificada en el caso Sobornos es un mensaje claro para la clase política del país. Asimismo, indicó que el acuerdo con el Partido Social Cristiano no incluye reparto de puestos. El aspirante por el movimiento Creo dijo además que proponer la incautación de capitales en el extranjero es una medida que atenta contra los derechos y provoca inseguridad jurídica. Para empezar, la reacción a la ratificación de la sentencia contra Rafael Correa y 19 personas más que se dio a conocer la tarde del lunes. En el sentido de que nadie está por encima de la justicia, que todos en un momento dado van a ser sancionados por delitos que hayan cometido. Yo creo que es un mensaje muy claro, muy potente de lucha contra la corrupción. Y una explicación adicional sobre la alianza con el Partido Social Cristiano, de lo que no incluye el acuerdo. No existe en ningún documento ni en ninguna conversación una obligación del gobierno futuro de repartir cargos, de repartir espacios. Eso no existe y es evidentemente que no puede existir porque estamos viviendo unos hechos que demuestran que son prácticas políticas nada decentes y lo que pretendemos es impulsar un cambio para demostrar que se puede ser decente en política. El optimismo es una característica del candidato Lasso, quien señala contar con un volumen de apoyo importante porque ha logrado aglutinar alrededor de su propuesta a la tendencia. Que si tomamos las cifras de las elecciones del 2017, donde yo obtuve el 28%, la candidata del Partido Social Cristiano el 16% y el candidato del PRE que hoy no participa, podemos sumados con esas matemáticas que no necesariamente son la verdad para analizar la política futura, llegamos a un 48%. Por lo tanto, hoy el centro derecha participa de manera unida. Indicó también que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es importante porque permitirá cubrir los atrasos con los servidores públicos, proveedores del Estado y gobiernos autónomos descentralizados. Además, criticó la propuesta de repatriar 30.000 millones de dólares que expuso el candidato del correísmo. Ahí hay una confusión absoluta y revela claramente una intencionalidad. El dinero privado es del Estado, según el señor Arauz, y por lo tanto ese dinero debe de ser repatriado. ¿Para qué? ¿Para el uso del Estado? No, definitivamente que no. No es posible confundir patrimonio privado con patrimonio público y está revelando claramente que en un eventual caso de llegar al poder se confiscaría el patrimonio de los ecuatorianos. Lasso confía en que los electores rechazarán ese tipo de propuestas a las que identifica como la continuidad del socialismo del siglo XXI, como un atentado contra la propiedad privada. En el corte comercial, amigos, y más adelante, el estado del hombre que fue atropellado en Urdesa, en Guayaquil, es crítico y su defensa teme que el caso quede impune. Continuamos. Se complica el estado de salud del hombre que fue arrollado por una mujer en el norte de Guayaquil. Los abogados de la víctima temen que la causante del accidente se fugue y que el caso quede en la impunidad. Melina Ochoa habló con el defensor de la principal acusada. La esperanza de vida de Roberto Malta, de 38 años, se reduce. Él quedó en coma luego de ser brutalmente arrollado por una mujer el pasado sábado y deberá someterse a una delicada cirugía en su cabeza. Así lo cuenta Yael Carvajal, quien es parte de su defensa técnica. Sus probabilidades de vida son bastante bajas. Es demasiado delicada la situación al punto de que el más mínimo error a él lo podría dejar lesionado de por vida. No podría quizás hablar o recordar. La causante del accidente fue liberada tras una audiencia. Esto pese a que en el parte de la ATM se indica que ella tenía aliento a licor. Además, según las imágenes que circulan en redes sociales, ella no se detuvo a auxiliar al herido. La defensa de la víctima teme que la mujer se fugue. Es por eso que hemos apelado a la decisión de la jueza, que niega el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía y por nosotros. ¿En qué se basa la apelación que ustedes han realizado?
la basamos en que los documentos que presentó como arreglos sociales es un contrato de arrendamiento de una oficina que la puede dejar botada. ¿Cuál es el temor? Que la señora no comparezca a juicio. Conversamos con el abogado de la implicada y este negó que su defendida haya estado en estado etílico. No, ella para nada se encontraba en estado etílico, eso hay que aclararlo. El parte dice que tenía aliento a licor. Bueno, el parte no se describe de tal manera eso. Al momento de hacer la evaluación médica, lo que se puede determinar es que hubo una resistencia por parte de ella. ¿Por qué no se detuvo a auxiliar a la víctima luego del arrollamiento? El hecho pasó, como cualquier persona entra en shock y se impactó. No quiere decir jamás fugó, jamás no quiso auxiliar. Es más, ella quiso hacerlo, sino que se encontró en un estado de shock en ese momento. Intentamos conversar con la jueza, pero se nos indicó que el 23 de septiembre se realizará la audiencia de juzgamiento. Solo luego de esta diligencia la funcionaria podría otorgarnos una entrevista. En tanto, la procesada no puede salir del país y debe presentarse 2 veces por semana ante la autoridad. Esto mientras la familia de Roberto y sus amigos esperan que se haga justicia. En la provincia de El Oro, la policía recapturó a los 5 privados de la libertad que la madrugada de este martes escaparon de la cárcel de Machala. Los sujetos huyeron entre los vehículos del patio de retención ubicado junto al centro carcelario de la capital orense. Este hecho es el tercero registrado en las últimas 48 horas en el sistema penitenciario del país y pese al estado de excepción. Este es el momento en el que agentes de la policía recapturaron a David R. y Byron R., los 2 últimos de los 5 reos que la madrugada de este martes se fugaron del Centro de Rehabilitación Social de Machala. En su cuenta de Twitter, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad informó que el operativo de recaptura coordinado por SNAI y policía logró recapturar a 2 PPL. Con esta acción se ha recapturado a todos los internos que habían evadido los controles de seguridad en el CRS Machala. Más temprano, tras la alerta de fuga, los uniformados recapturaron a 3 de los sujetos que se habían escondido entre los vehículos del centro de retención de la Policía Judicial, ubicado junto al centro carcelario. La fuga se da por una de las rejas que han estado pues ya viejas, obsoletas, pues y procedieron a fugarse por ese lugar. Ese lugar pues da al patio o el canchón, el antiguo canchón pues, aquí de la Policía Nacional. Pero también este martes, otro intento de fuga se registró en Quevedo, provincia de Los Ríos, donde uno de los reos de la cárcel de ese cantón escapó de un centro de salud al que fue trasladado para tratar una herida en el abdomen. Se trata de Brian GM, de 19 años de edad, quien fue recapturado cerca del mediodía. Eran horas de la madrugada, el señor, no sé qué le pasó, aprovechó un pequeño descuido, fue al baño, se salió por la puerta de atrás en el hospital y se escapó. A estos casos se suma el del domingo, cuando otros 8 reclusos escaparon del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, en la provincia de Carchi. Alias Mangajo, el peligroso violador sentenciado en 4 ocasiones por delitos sexuales, fue trasladado a la cárcel regional 8 en Guayaquil. El sujeto, quien estaba en la cárcel de Turi, había protagonizado algunas fiestas ilegales dentro de la prisión. Melina Ochoa, con ayuda de nuestro corresponsal Ángel Robles, nos informa. En medio de un estricto sistema de seguridad fue trasladado la noche de este lunes Juan Andrés Vintimilla, alias El Mangajo, de 35 años de edad. El operativo inició en el Centro de Rehabilitación Turi en Cuenca y se extendió hasta el Centro de Privación Regional Guayas en Guayaquil. Ese tema, señores, obedece a un pedido de autoridad competente. Él estuvo encargado aquí para que pase todas las audiencias. Él cumplió el 5 de agosto, por eso me adelanté yo a pedir el traslado. Juan Andrés Vintimilla fue detenido en julio del 2018 y ha sido condenado 4 veces por delitos sexuales como violación, distribución de material pornográfico y pornografía infantil. Pero ahí no termina su historial criminal, pues aún le esperan otros 7 juicios por violación, que son investigados por la Fiscalía Provincial de la SUAY. Si se sumaran las 4 sentencias que hasta ahora tiene el Mangajo, este acumularía 74 años tras las rejas, pero en Ecuador la pena máxima de prisión es de 40 años.
resuelva todos los recursos que se han planteado. Entiendo, están planteados recursos de casación y cuando ya las sentencias se ejecutorían tendrán que cumplirse la pena de 40 años. Se sumarán todas las penas. La semana pasada en redes sociales se hicieron públicas estas fotos tomadas en la cárcel de Turi. Se están celebrando una fiesta junto con otros reos, consumiendo bebidas alcohólicas y con equipos tecnológicos en las manos. Alias El Mangajo permanecerá en los pabellones de la Regional Guayas a la espera de que la justicia concluya todos los procesos en su contra. La Fiscalía acusa en un tercer proceso a Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social, por presuntas irregularidades en la compra y pago de insumos médicos en esa casa de salud. William Young nos informa que en la audiencia de vinculación se presentaron pruebas contra otras 15 personas por peculado. Aunque este caso también tiene relación con procesos de compra de insumos médicos en el Seguro Social, no se originó en esta pandemia. La Fiscalía investiga una supuesta red de peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil entre 2017 y 2018. Allí uno de los principales acusados, nuevamente, es Luis Jairala Zunino, exgerente de esa casa de salud. El perjuicio, según el fiscal César Suárez, supera los $3 millones en 5 convenios de pago y una subasta inversa. Se puede detallar que existiría un sobreprecio del 100% con respecto a esa subasta inversa, sin contar las diferentes novedades que encontramos en las diferentes convenios de pago. Pero la abogada de Jairala Zunino mencionó que la Fiscalía no mostró argumentos que responsabilicen a su defendido. Dentro de la misma Fiscalía existen opiniones contrapuestas que no sabemos a qué van a llegar porque simplemente se han aperturado procesos por aperturar, pero no existe una sólida información de qué es lo que se va a actuar con Fiscalía. La audiencia de vinculación inició la mañana de este martes. 16 son los acusados por la Fiscalía, entre ellos José Llerena Candela, cuñado de Jacobo Bucarampuley. Además, Jorge Enríquez, ex miembro del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano, quien también fue jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y amigo cercano de Luis Jairala Zunino. Mi defendido tiene 2 prisiones preventivas, las cuales se ha presentado recurso de apelación. Esta es la tercera audiencia que venimos y me imagino ya cuál será el resultado. Al final de la tarde, la audiencia fue suspendida y se retomará este jueves en la Unidad Judicial Penal en Guayaquil. Eliseo Azuero renunció a su cargo de asambleísta. En una carta al presidente del Legislativo señala que no se ha comprobado que haya gestionado cargos o recursos económicos como se le acusa. Incluso dice que similar camino debería seguirse con sus compañeros de bancada. Patricio Díaz nos cuenta que la interpelante pide que a pesar de esto, el proceso de destitución continúe en el Pleno. La carta la envió al presidente de la Asamblea, César Litardo, y en ella el hasta hoy legislador Eliseo Azuero le dice: presento mi renuncia con el carácter de irrevocable al cargo de asambleísta por la provincia de Sucumbíos. En el documento asegura que se ha cometido una injusticia en su contra, pues dice que no ha gestionado cargos ni recursos del Estado, como lo incluyó en su informe una comisión legislativa que investigó sus acciones en el caso Pedernales. Su interpelante en ese proceso rechazó la actitud de Azuero. Simplemente presenta su renuncia y se acabó. Ya encontraron el modus operandi para mantenerse en la impunidad y esto no puede garantizar la Asamblea Nacional. Y confirma que de todas formas pedirá al Pleno que trate el informe de la comisión multipartidista que recomienda la censura pública y destitución de Azuero. Que no se acepte la renuncia y que sea el Pleno el que vaya a resolver. Será una oportunidad. Pero el ex legislador dice que ninguna de las pruebas en su contra se han judicializado y se han contrastado. Las considera rumores y señala: si de acusar se trata, deberían entonces presentar la correspondiente denuncia juramentada en contra de los asambleístas Franco Romero, Washington Paredes, Raúl Tello y Freddy Alarcón, refiriéndose a sus ex compañeros de bancada, que según la versión de René Tamayo, exdirector de SECOV, le pidieron también cargos. Para Naranjo, las denuncias sobre ellos igualmente deben ser investigadas. Conformar una comisión para que investigue a todos los asambleístas que estuvieran involucrados en algún caso de corrupción, a todos. Buscamos un pronunciamiento del presidente de la Comisión Multipartidista, José Serrano, pero no fue posible localizarlo.
Por ahora, la asambleísta alterna de Azuero, Giovanna Guevara, se principalizará definitivamente, pues desde agosto recibe la remuneración del ex legislador. Seguimos en Televistazo. Desde el próximo 16 de septiembre, ciertos servicios digitales, como la suscripción a plataformas de música o televisión en línea, comenzarán a gravar el IVA del 12%. José Carlos Alvarado nos detalla cuánto se espera recaudar por parte del Estado con este impuesto. La oferta de los servicios digitales como la televisión por internet o la música en línea es amplia, pero desde el próximo 16 de septiembre en Ecuador estos servicios empezarán a cobrar el impuesto al valor agregado del 12%. Desde ese tipo de servicios hasta las páginas para encontrar alojamiento e incluso las que ofrecen cursos por internet tendrán que gravar dicho impuesto. De esta manera, lo que se han detectado hasta el momento son alrededor de 190 plataformas digitales, las cuales empezarán a generar este tributo. Con esto, el Servicio de Rentas Internas espera recaudar $26 millones entre 2020 y 2021. Pero pongamos ejemplos. Si un usuario paga normalmente $5.99 por un servicio internacional de música en línea, con el IVA del 12% ahora se le cargará 72 centavos. El valor total a pagar será de $6.71. Para un servicio de televisión por internet que cuesta $13.99, el cargo del 12% del IVA sería $1.68 y el total a pagar sería $15.67. Para Leonardo Otati, director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, el IVA no supone un gran golpe para las empresas ni para los consumidores, pero sí la considera una traba más para la entrada de marcas grandes del comercio electrónico al país. ¿Por qué mejor no pensamos en crear un ambiente, un ecosistema que sea atractivo para las compañías internacionales para que vengan y operen aquí en el Ecuador? La normativa también incluye la adición del IVA a las empresas que se dedican a la entrega de productos a domicilio. En su caso, el impuesto será grabado solo a la comisión que la empresa incluye por el envío. El hospital del IES Quito Sur cerrará temporalmente las carpas móviles instaladas por la emergencia sanitaria, mientras que en los centros de atención del municipio, ubicados en los barrios de la capital, todavía hay alta demanda de pacientes. Andrés Moposita recorrió los puntos y nos cuenta más. Decenas de ciudadanos madrugan para adquirir un turno en el centro de atención a pacientes con síntomas respiratorios de la unidad educativa Quitumbe en el sur de Quito. Allí encontramos a Vicente Calispa, a su esposa y a sus 2 hijos, quienes esperaban desde las 5:30 de la mañana para ser los primeros en recibir una valoración médica. O salir de dudas, ¿no? Realizarnos toda la familia la prueba en realidad. A nivel particular, digamos, está sobre los $100 y pico y como que no se tiene ese dinero para realizarse unos 3 o 4 integrantes de la misma familia. Ese es el motivo por lo que toca madrugar a hacer cola aquí. A diario se atiende de 150 a 200 personas desde las 7:30 am hasta las 15 horas. Todos buscan descartar o confirmar la presencia del virus en su organismo a través de una prueba PCR de COVID-19. Bueno, las personas a quienes se les realiza PCR deben cumplir con criterios clínicos. Lo que se ha hablado mayormente es tener fiebre, tos, dificultad respiratoria. Hay pacientes que llegan descompensados, como este hombre de 46 años, que se había desmayado 3 veces durante la noche, según cuenta su esposa. Los doctores lo estabilizaron y verificaron que tenía presión alta. Últimamente se ha sentido mal, ya le da fiebre, le da escalofrío, de lo cual le duele el cuerpo y le da desmayo. El panorama es diferente en el Hospital IES Quito Sur. La cantidad de pacientes ha disminuido. De 500 personas que antes había hospitalizadas por COVID-19, ahora hay 300. La curva estaría decreciendo y por ello se cerrará temporalmente el campamento móvil que funcionaba en las inmediaciones del hospital. Las cosas están pasando en Quito y aspiramos que poco a poco el tema vaya bajando a la mínima cantidad posible, ya tal cual vivimos esta nueva realidad en Guayaquil. Además señaló que en las casas de salud del IES de Pichincha hay 192 camas de hospitalización y 2 camas en cuidados intensivos disponibles para pacientes COVID-19. Esto cuando Quito registra 22.614 casos de coronavirus y los contagios siguen en aumento.
Junto a representantes del sector turístico de Guayaquil, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, anunció varias iniciativas para su reactivación. Entre las principales novedades está la confirmación de 5 ferias en la urbe durante el año 2020, en lo que queda del año, y el cambio en el aforo de los hoteles y restaurantes luego del fin del estado de excepción. Es la primera mesa técnica para la reactivación turística entre el municipio de Guayaquil y representantes de este sector productivo. La alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, realizó algunos anuncios para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia en la economía de negocios como hoteles y restaurantes. En primer lugar, anunció que se realizarán 5 ferias internacionales durante el 2020 para incentivar la llegada de visitantes. De camaroneros es uno, de vehículos es otro, vivienda y gastronomía, pero también tenemos el primer congreso o la primera feria de negocios. Ricardo Vaquerizo de Expoplaza resalta que hay medidas para no sobrepasar el aforo en estas ferias. Adicional a los temas de bioseguridad es el control de acceso. Vamos a saber exactamente cuántas personas hay dentro del recinto manteniendo el distanciamiento social. La alcaldesa detalló también que luego del fin del estado de excepción el próximo 13 de septiembre, el aforo en los salones de eventos de los hoteles subirá al 30% de su capacidad y los restaurantes podrán ocupar hasta el 75% de su espacio. Estas medidas fueron desarrolladas en conjunto con todos los hoteleros del sector turístico, tomando en cuenta los estándares más altos de seguridad y de bioseguridad. Al finalizar, Viteri agregó que los bares y discotecas no podrán funcionar durante este año. Dice que se estudia la posibilidad de cambiar el modelo de este negocio para evitar más despidos. Y a propósito de turismo, luego de 6 meses de cierre, se habilitó nuevamente el ascenso al refugio del volcán Cotopaxi. Además de escalar a la cumbre, pues decenas de turistas tuvieron que hacer largas colas, largas filas para poder ingresar a la reserva natural. Es uno de los lugares más hermosos del país. Nuestro corresponsal, Patricio Viera, nos muestra los encantos de esta belleza natural. Ubicado a 5.897 metros de altura sobre el nivel del mar, el majestuoso Cotopaxi nos recibe imponente. Su nieve nos muestra un blanco perfecto. Encantada por este atractivo familia desde Quito. Ella fue una de las primeras personas en ascender hasta el refugio José Rivas, luego de que las autoridades decidieran quitar las restricciones de visitas al volcán. Para mis niños lo más importante es la nieve, jugar como ellos quieren, ¿no? Lanzarse la nieve, motivarse igual para todos llegar al refugio. La principal medida de seguridad es que el ascenso al volcán se hace por el lado oriental y el descenso por el lado norte, minimizando así el contacto entre las personas. Marco Chango Luisa es guía de montaña y está autorizado para acceder hasta la cumbre. La escalada al Cotopaxi, la administración es la que dispone los guías, con los guías respectivos para poder subir a la cumbre. Para ingresar a la reserva natural, a los turistas se les toma la temperatura y deben usar mascarillas. Ni los fuertes vientos ni las bajas temperaturas son obstáculos para que los visitantes puedan disfrutar de la flora y fauna de la zona, como recorrer los senderos junto a la laguna de Limpiopungo. Después de haber pasado tanto tiempo nosotros encerrados, sí nos hace falta salir justamente a eso, a respirar un aire puro. Tomen en cuenta que nuestro horario de atención... La entrada al Parque Nacional Cotopaxi es gratuita en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, ya sabe a dónde ir, por lo menos el próximo fin de semana, al Cotopaxi. Qué bonito lugar. Nos despedimos, buenas noches, mañana nos veremos.